A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Para dibujar nuestros planos de carpintería, nuevamente vamos a proceder como lo hicimos con nuestros planos de cancelería y de herrería, iniciando o retomando la información de nuestro plano de controles en el cual vamos a ubicar cuál es el elemento que vamos a desarrollar. En este caso, en esta planta, vamos a ampliar esta zona que es donde se encuentra nuestro primer elemento de carpintería que tiene la clave C1. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo que realmente nada más es un entrepaño y del cual, como en los ejemplos anteriores de cancelería y herrería, vamos a proceder a hacer nuestra planta en escala 1:25. Como es muy sencillo, no vamos a hacer el alzado. Lo que sí nos conviene hacer es un detalle, escala 1:5. Ya tenemos su longitud, unos 50 metros y un ancho de 45 centímetros. Pero un dato importante, a qué altura vamos a colocar este entrepaño. Y basta con indicar aquí mediante un nivel que son 90 centímetros de nivel de piso terminado. Con esto ya podemos ubicar la altura de nuestro entrepaño. Ahora vamos a ver las especificaciones. Son muy sencillas, nada más contamos con 3. La primera de ellas, que es el 1, corresponde a un bastidor con tiras de madera de pino de primera de 1 por 1,5 pulgadas. Las uniones serán con resistor blanco y clavos o tornillos. Se fijarán a los muros de tabique y columnas con tornillos autoperforantes galvanizados de cabeza avellanada de 2,5 y taquetes de plástico. En caso de ser a muros de placas de yeso, se fijarán con tornillos y taquetes tipo mariposa, que es este caso. Este entrepaño, como se ve aquí al frente, tenemos un muro de tabique, lo mismo que en esta parte lateral, y en la parte izquierda son muros de paneles de yeso. En el número 2, que va en la parte superior y en la inferior, son forros de triplay de pino de primera de 6 milímetros, fijos al bastidor con resistor blanco y clavos sin cabeza. Y nuestro tercer material, que nada más va a ir en la parte superior y en el canto, será con acabado de laminado plástico color Puri 1503-60 marca Ralph Wilson. En todas las superficies visibles es donde se colocará pegado con resistor 5000. En la parte de abajo ya no es necesario colocarlo porque ya no se va a ver. Tampoco se está indicando algún otro tipo de acabado, aunque sí se pudiera aplicársele por lo menos un sellador. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿de dónde sale el bastidor? Todos cuando iniciamos con este tipo de planos siempre nos preguntamos de dónde vamos a obtener la madera para hacer nuestros bastidores. Recuerden ustedes que en la tabla tenemos 3 espesores de 3/4, 1 pulgada y 1 1/4. Aquí estamos viendo que necesitamos nuestras tiras de 1 por 1,5. ¿Qué es lo que se hace? Ya tenemos nuestro espesor de 1 y lo que hacemos o lo que se solicita o el carpintero hace, medir 1,5 pulgadas y cortar sus tiras. Puede ser en pulgadas o en centímetros o en milímetros. No hay ningún inconveniente, incluso para nuestras especificaciones. También se puede especificar, por ejemplo, 1 pulgada por 32 milímetros. No hay ningún inconveniente en ese aspecto. Y conforme vayan ustedes haciendo sus detalles de sus elementos de carpintería, les van a ir surgiendo nuevas especificaciones y esta tabla con la que se inició se irá complementando. En este caso, nada más hemos llegado al 3, pero como se van haciendo más detalles de carpintería, se van incluyendo los nuevos materiales para ir completando nuestra tabla de especificaciones. En este mismo proyecto vamos a analizar otro elemento de carpintería. Este es otro nivel del edificio y en el cual vamos a hacer la ampliación de esta área y localizamos nuestro mueble, que es un librero y que tiene como clave la C4. Nuevamente hacemos su planta en escala 1:25. Aquí sí hacemos nuestro alzado, recuerden que el alzado es como diseñamos, y el corte tenemos sus dimensiones, la total y las parciales que corresponden a nuestras divisiones verticales. En el caso del corte transversal indicamos la altura de nuestros entrepaños y colocamos nuevamente los números de nuestras especificaciones. Vamos a ver a detalle cómo podemos resolver este librero. Tenemos 3 detalles fundamentales: el remate superior, el intermedio, que son todos los entrepaños y son iguales, y nuestra parte inferior del mueble. En el caso del detalle 1, vemos que llevamos nuestro bastidor y la tapa de triplay. En el caso del detalle 2, va completo con su triplay en ambos lados, y en el caso de abajo, solamente la parte superior. Si revisamos
nuestra lista de detalles, de especificaciones, vemos nuevamente que es el mismo, el bastidor, que es el uno, que va a ser la base con que vamos a construir todos nuestros entrepaños, incluso los verticales, y se van a forrar nuevamente con triplay de pino, en este caso en la parte superior. Acá ya no se coloca porque como va a coincidir con la parte inferior del plafón, ya no es necesario colocársela. Aquí sí, y en este caso nada más la tapa superior, abajo ya no es necesario. Y nuestro acabado con laminado plástico, en este caso de la parte de arriba únicamente van aquí en la parte de acá abajo el frente. Aquí sí tenemos que colocarlo en las tres partes, superior, inferior y el frente. Recuerden que aquí tenemos muro, ya no es necesario colocar ningún acabado. Y en el caso de la parte inferior donde va nuestro zócalo, llevamos en la parte superior y lo que forma parte de esta madera. ¿Qué otra especificación tenemos? Tenemos un 7 que corresponde a un zócalo de madera de pino de primera de 1,5 por 4 pulgadas acabado en el frente con pintura de esmalte liquidálico marca Comex color negro y remate frontal, que es este, con madera de pino de primera de 1 por 1 pulgada, acabado con laminado plástico, que es el que acabamos de ver. Únicamente vamos a llevar pintura en esta parte. Y tenemos una especificación con el número 8, que es un bastidor con tiras de madera de pino de primera de 1 por 1 pulgada. Se unirán con resistor blanco y clavos o tornillos, que es esta parte de aquí. Y con estos materiales ya se puede fabricar el librero. Algo importante aquí es la altura, 10 centímetros, que es lo que va a tener nuestra altura realmente de esta madera que corresponde al zócalo. Les recuerdo que en nuestro proyecto todos aquellos elementos, incluso por muy mínimos que sean, hay que incluirlos en nuestros planos de carpintería. Vamos a ver ahora una barra mostrador. Hay miles. Todo lo que se les pueda ocurrir de una barra mostrador la podrán hacer con madera, incluso combinando otro tipo de materiales. Esto, a final de cuentas, o nuestros diseños o propuestas siempre van a ser ilimitados. Esta barra mostrador es muy sencilla. Nuevamente hacemos nuestra planta, el alzado y alzado lateral. Aquí hay una indicación de 2 piezas, porque esta barra mostrador se va a colocar en 2 áreas. Tenemos de respaldo una parte que va a ser propia del mueble y un muro que corresponde a unos paneles de yeso. Todas sus cotas, tenemos incluso ya aquí el despiece de nuestro bastidor, a cada cuánto es que lo vamos a colocar, nuestros refuerzos, 55 centímetros, iniciando desde esta parte hacia los lados, ajustando en las terminaciones, en este caso con .613 metros. Y en el caso de nuestro alzado, que es el frontal, las alturas, esto sí es importante, en el caso del alzado lateral, lo mismo. Aquí tenemos nuestro primer detalle de esta esquina y en el cual se está indicando que debe de ser boleado. Indicamos el radio y aquí nuestra especificación de nuestro acabado final, que es un Corian. Revisamos nuestro corte y vamos a visualizar parte de nuestros detalles. Es el corte A. Nuevamente acotamos todas nuestras dimensiones posibles. Ya empezamos a ver en escala 1 a 10 nuestros detalles, aunque todavía si ustedes se dan cuenta y será conveniente hacer los detalles más grandes. Pero ya aquí empezamos a visualizar cómo va a ser. Tenemos la parte interior, donde va a estar quien va a atender, y la parte exterior, que es para la persona que llegue a solicitar. Entonces, para una biblioteca, ya vemos la intención en este alzado, cómo queremos que se vea nuestro mueble. En este fondo es la parte lateral de nuestro remate de nuestro mueble. Y por supuesto, ya empezamos a colocar con números los materiales con los cuales se va a hacer nuestra barra. Tenemos el número 1. Nuevamente es un bastidor de madera de pino. En el caso del 2, nuestros forros de triplay de encino es lo que vamos a querer ver, que va a ser en esta parte por ambos lados. Y el número 4, que es un zócalo de madera de pino de primera de 1 por 4 pulgadas, acabado con pintura de esmalte liquidálico marca Comex, color negro mate, solo en vistas. Ahorita vamos a ver este detalle, pero ya estamos aquí indicando el tipo de madera que necesitamos. El 5, acabado de cubierta con Corian. Esta parte dando vuelta y todo lo que es visible, únicamente como cubierta. El 6, madera de pino de primera de 1 por 4. Es esta que se ve punteada. Nos va a servir para poder colocar el triplay y dejar una entrecalle. Que es entrecalle, le vamos a colocar una bagueta de aluminio color negro de 5/16.
Y tenemos el 13, una canaleta de PVC marca Torsman, Canaltech 100, código 5501-01250. Esto es para las instalaciones, porque como es de atención y van a ir en algunas computadoras, ya se está previendo cómo van a ir las canalizaciones para nuestros cables. Y como remate, un travesaño de madera de pino de primera de 2 por 2 pulgadas acabado con barniz natural semimate marca Polyfoam. Y con estas especificaciones, con estos materiales, ya se puede construir, ya estamos indicando aquí cómo es que el carpintero debe hacer nuestro mueble. Vamos a ver ahora a detalle, en este caso detalle 1, ya vemos más claramente cómo es que querramos que vayan nuestros entrepaños. En este caso, el Corian, aquí ya se ve, en canto, boleado, da vuelta, boleado y en esta parte. Nuestro bastidor, y aquí lo que estamos colocando es una madera, aparte de nuestro bastidor como remate, para poder generar este boleo, ya que aquí llevamos un triplay de pino. Si ustedes se dan cuenta, independientemente de los números de las especificaciones, aquí ya tenemos otro tipo o las mismas especificaciones, pero ya en texto, porque son necesarias, cosa que aquí no se veían. Tal es el caso del triplay de madera de pino de primera de 6 milímetros, sobre el cual se va a colocar nuestro Corian. Lo mismo en la parte de abajo va a ser de triplay de pino. Y aquí ya irá el de encino, y en el caso de esta parte que no se va a ver, de pino. Lo mismo para poder recibir el Corian. Y en este caso ya lo estamos viendo en detalle escala 1 a 2. Lo mismo que nuestro detalle de la mesa donde va a estar el bibliotecario. Ya empezamos a ver más a detalle aquí nuestras canaletas Torsman, nuestras maderas. Lo mismo, es la misma solución que la parte de arriba de nuestro bastidor, el remate de la madera para poder darle la vuelta al Corian. Aquí está indicado el radio, que es importante señalarlo, y sus especificaciones. En el caso del detalle 3, que es este intermedio, y para todos los demás, se está indicando el tipo de tornillos, que es de 2 pulgadas tipo socket, hexagonal cilíndrico, con cabeza baja. Se van a colocar estas en la vista frontal, es decir, donde se vea, sobre todo en esta parte. Acá abajo, no, en esta parte se van a colocar las tuercas, ya que aquí no tenemos una vista importante. Y otra indicación es que se va a avellanar 1 pulgada para poder embutir la tuerca. Esto es que quede por lo menos a paño de nuestro triplay. Por eso se tiene que avellanar. Estos son detalles que ustedes tienen que imaginar, o si los han visto, hay que darle indicación. Aquí en el caso de nuestro tornillo, la cabeza es la que queda visible, porque es un efecto que uno quiere. Si uno no quisiera ver tornillos, se colocan unos de cabeza avellanada, se avellana la madera para ocultar la cabeza y después se coloca un clavacote del mismo tipo de madera y así ya no se vería el tornillo. Pero aquí la intención es que sí se vea. Por eso les digo, el diseño de carpintería es ilimitado, es lo que ustedes necesiten hacer. Nada más hay que recordar que pues sí implican mayores costos. No es lo mismo el costo de un tipo de tornillo de cabeza cilíndrica a uno avellanada, como un galvanizado. Y nuestro detalle 4, que es el soplo. Tenemos nuestra madera que está indicada de 1 por 4. Nos sirve porque sobre este vamos a fijar nuestro triplay, nuestro tornillo, y únicamente vamos a tener una altura de 5 centímetros, el cual se va a pintar por ambos lados. Recuerden que son las partes visibles. Y aquí nuevamente un detalle de nuestro tornillo. Y lo que es conveniente, yo en algunas ocasiones sí lo he hecho, es hacer los isométricos de nuestros muebles para que el carpintero le pueda entender mejor. Ellos sufren mucho cuando les entregamos plantas y alzados y cortes porque no están familiarizados con eso. Ellos están más familiarizados con este tipo de dibujos axonométricos. Entonces, si ustedes cuando hagan sus planos de carpintería pueden realizárselos, que yo digo que sí debe de ser, con esto le facilitan mucho al carpintero el que pueda hacer sus muebles. Sobre todo muebles, las puertas no tanto, a ellos les queda muy claro, pero sobre todo cuando son muebles de diseño, esto sí es conveniente hacerlo. Para unas aulas me pidieron el apoyo para solucionar el piso de un estrado y del camerino. En este caso son 2 aulas y las dos son muy parecidas, pero el proyecto planteaba que los dos estrados fueran iguales. Cambiaba aquí un poco el área de camerinos, pero lo importante era su estrado. La solución, vamos a ver aquí
a detalle que esta es la parte del camerino y este es el estrado. Tenía una rampa en el proyecto que yo hice la observación que esta no cumplía con la normatividad y lo que hice fue que la revisaran. Les di la solución, pero ya tenían que verlo porque recuerden ustedes que aquí van la parte de espectadores y una parte de escalones también para poder subir al estrado. Estos dos niveles son el mismo y baja hacia un nivel inferior. Lo primero que hice, obviamente, fue hacer un despiece de duela, porque al final de cuentas es lo que me estaban solicitando, hacerlo con duela. Con sus dimensiones que estaba yo proponiendo, hago el despiece iniciando de aquí hasta el final y para no tener recortes donde me daba, les ajusté esta parte del acceso, que realmente no les impactaba mucho. Pero en los muros diagonales sí los pude ajustar. Obviamente tampoco les afectaba mucho porque no fueron muchos centímetros los que les afecté. En este caso partí del centro hacia los lados y si se dan cuenta ustedes en esta parte coincide con la pieza entera. Obviamente cuando se construya, ustedes ven o lo que usted ha dicho en alguna ocasión es que va a haber muchos recortes de estos materiales. Aquí mismo se puede percibir. Si ustedes revisan los planos de despiece de pisos que yo les explicaba, la problemática de tener muros diagonales que no contemplan a veces la modulación. Pero bueno, y aparte tenemos aquí un muro curvo. Ahora, esta duela, en este caso, no se tenía que colocar horizontal porque, imagínense cuando llegáramos a esta parte, carpintero le iba a costar mucho trabajo poder hacer todos estos cortes y sobre todo poder generar la curva que se necesitaba. En cambio, en ese sentido, como se muestra, es mucho más fácil tener el control de la misma. Una vez que ya tuve el despiece de mi loseta, lo que me solicitaron era amortiguar un poco el sonido y para ello se propuso hojas de MDF. Y una vez que ya tuve mi despiece, entonces sí, ahora a ubicar la estructura metálica a base de PTRs. Ya por ejemplo en esta parte donde hay unión de hojas de MDF, obviamente aquí va a haber un PTR. Y la modulación que se necesitaba para que pueda soportar o cuidar la flexibilidad del MDF y de nuestra duela. Nuestros apoyos de placas, ¿dónde van? Y los importantes son estos horizontales, porque son los que llevan la modulación. Con esto, nuevamente ya coloco mi duela, porque al final de cuentas la duela se va a fijar sobre el MDF, no sobre la estructura. Eso ayudaba mucho. Veamos ahora los detalles. En este caso, un corte transversal. Aquí lo tenemos. Esta es la altura que nos estaban solicitando. En azul tenemos nuestra estructura metálica y en rojo nuestro piso de madera. Ampliando esta zona, vamos a ver que tenemos placas de acero que se van a fijar a la losa o firme del entrepiso. Y toda la estructura va a ser con perfiles PTR calibre 14 de 1,5 por 2,5. Sobre todo en los PTRs que iban en la parte superior, se propuso soldar unas soleras de acero de 3/16 por 1,5 por 1,5 en ambos lados del PTR para que dentro de ellas se pueda colocar madera de pino de primera de 1,5 por 2 pulgadas. Y se iban a fijar con tornillos. Tenemos nuestra madera MDF, que sí se iba a clavar a estas maderas que van sobre nuestra estructura de PTR. Y por último tenemos nuestra duela de madera de encino que se va a fijar al MDF con clavos corrugados. Su acabado, sellador y barniz de poliuretano transparente semimano. Si hacemos más grande este detalle, aquí ya lo vemos. Son nuestras placas, tornillos, los postes de PTR cortos y los longitudinales. Las soleras que van soldadas al PTR y sus perforaciones para poder colocar nuestras maderas, los tornillos y sobre estas colocar la capa de MDF y sobre esta nuestra duela. Esta fue la solución que se planteó inicialmente. Vemos lo que es el frente, cómo se solucionó. Recuerden ustedes que este frente es curvo y para ello, de nuestra misma estructura de PTR, en cada punta, obviamente todo esto va a tener distinta medida porque tienen que hacer ya en obra y tenemos que darle el radio de cuánto va a ser y ellos irán cortando partes donde les correspondan la estructura para poder soldar ahí unos ángulos de fierro de 3/16 por 2 pulgadas. Este ángulo va rolado, que es el que nos va a
marcar la curva. Una vez que ya tenemos nuestros ángulos, entonces sí, ahora colocamos un triple de pino de primera de 18 milímetros. Fijo a los ángulos con tornillos y ahora sí colocamos un triple de pino de primera fijo a los ángulos, va atornillado. Y sobre de este triple ya colocamos el de encino, que es nuestro acabado final y que va a corresponder con nuestro tipo de madera de la duela. Y este se va a fijar al triple con clavos sin cabeza y resistor blanco, o en su defecto con tornillos de cabeza avellanada de 10, 1 a 1/4 de pulgadas, acabado tropicalizado y taquetes de la misma madera. Y en la arista se va a rematar con una madera de encino de primera de 19 por 18 milímetros con la esquina boleada de 1/4 de pulgada. Fija con clavos sin cabeza y resistor blanco. Con estos materiales ya podemos solucionar todo lo que es la curva de nuestro estrado. Aquí lo vemos a detalle en corte, nuestra estructura principal de PTR, los que van a salir de punta para poder colocar nuestros ángulos inferior y superior que van a ir rolados y que corresponderán con la curva que necesitamos para nuestro estrado. El triple, que aquí va fijado con tornillos al ángulo, y después ya como acabado final nuestro triple de encino. Aquí tenemos nuestro MDF que va fijo a la madera, nuestra duela y el remate, que es esta esquinita que también es madera de encino pero va boleada. Vamos a ver ahora cómo se solucionó lo de los escalones. Aquí aparecen dos cortes, un transversal y uno longitudinal, pero seguramente ni ustedes podrán entenderle. Así que es necesario hacer este par de isométricos. Se consideró como una pieza aparte. Lo primero fue considerar una estructura o unas tapas de triple de pino, que es esta parte y esta parte que van a ir por abajo, estas no se van a ver. Y aparte, en esta parte, y como tapas, también triple, pero de encino, que es el que estamos utilizando y es el que va realmente a ser nuestro acabado final. Tenemos aquí unas maderas para rigidizar nuestra estructura y poder unir ambas tapas. En ambos lados del triple vertical se van a colocar ángulos de acero fijos a nuestro firme con tornillos. Y luego, ya que tenemos nuestra estructura, entonces sí, hay que forrarla con triple de encino, tanto el frente como las huellas. Esta fue la forma de solucionarlo. Pero además, aquí en esta unión necesitamos un remate de madera de encino de primera de 19 por 18 milímetros. Esta especificación la acabamos de ver. Y aquí en corte, entonces sí ya podemos ver nuestro triple de encino. Aquí también nuestro remate de madera para que no se vean en cualquiera de los dos casos el corte del triple, salvo que lo indicáramos que fuera en diagonal, pero lo mejor en los escalones siempre hay que tenerlo boleado. Eso ya lo vimos en nuestros planos de detalles de escaleras. Madera de encino y aquí también como remate y su zoclo o peralte. Y nuestra estructura, este es el triple que va abajo y unas tiras para rigidizar y poder apoyar sobre todo nuestro triple de encino. Sirven para reforzar. Y nuestra pieza completa de triple de encino. Aquí lo vemos, esta es la de encino y estas partes son las de triple. Aquí está un corte. Esta es la forma como se resolvió este escalón y entonces fue una pieza que se adicionaba utilizando los ángulos y los tornillos. Pero ¿qué creen? Como en todo proyecto, siempre hay cambios. Y entonces, una vez avanzado el proyecto, se decidió que el estrado se soluciona constructivamente de otra manera. ¿Qué se hizo? Pues ahora se iba a rellenar con casetones de poliestireno y sobre él colocar un firme de concreto armado. Y entonces, y sobre ese ya íbamos a colocar nuestro piso de madera. Como ya teníamos nuestra área, se procede de la siguiente manera. Como ya tenemos el despiece de nuestra duela, ahora lo que se hace es el despiece de nuestro bastidor, que va a ser a base de barrotes de madera. Estos deben de corresponder con nuestro despiece de duela, sobre todo donde van a haber las uniones para que se pueda fijar. Vamos a ver a detalle este corte. Y la solución fue la siguiente. El relleno, este es el nivel lecho alto de nuestro entrepiso, el relleno de cazones de poliuretano, el firme de concreto armado y sobre este se hace una estructura a base de bastidor con barrote de madera de pino de primera de 38 por 76 milímetros.
esta denominación también es válida. Fijo a piso con tornillos autoperforantes de cabeza avellanada de 2 pulgadas, acabado galvanizado y taquetes de plástico, intercalados a cada uno 20 metros en cada lado. Y ya sobre de este ya se coloca la duela de madera de encino y su acabado con sellador y barniz de poliuretano. Por supuesto que esta solución, si ustedes la ven, es mucho más sencilla, pero en obra, aquí viene cuando uno no piensa en eso, sucede que este firme va a tardar mucho en fraguar y sobre todo va a tener humedad. Recuerden ustedes que la madera es muy susceptible a los cambios en los ambientes, sobre todo húmedos, y lo que se recomienda sobre todo en pisos de madera es que se coloque hasta que la superficie sobre la que se asienta la madera quede completamente seca. Eso en obra, en tiempos de obra, imagínense cuándo se va a colocar este piso, pero además se debe de impermeabilizar. En el otro caso, en el que vimos de estructura metálica, es una obra completamente seca, porque para entonces este entrepiso ya va a tener más tiempo de haberse secado cuando se construya, y lo mismo se va a tener que impermeabilizar, pero en este caso, cuando se quiera colocar, deben de programarse estos trabajos para que no haya retrasos de obra. Hay que tener en cuenta, en términos de ejecución de obra, la anterior era la mejor, pero como les digo, siempre hay cambios en el proyecto y esta fue la segunda opción. En el caso del frente del estrado, recuerden que es curvo, fue más fácil solucionarlo porque se pone una frontera de tabique, su firme, y sobre este se coloca directamente el triplay de encino. Ya está la curva hecha y se fija con tornillos y taquetes. Este sí se avellana para que pase la cabeza de los tornillos y se coloque un clavacote. En el frente ya no se van a ver los clavacotes, pero tienen que ser de la misma madera. Y lo mismo su remate, de madera de encino de 19, en este caso por 13 milímetros, con esquina boleada. Realmente deben de ser 13 milímetros porque es lo que mide el espesor de la duela. Y este detalle es la transición entre nuestro estrado y el área de camerinos. Aquí se ve el firme, una cadena y el firme por dentro. Acá ya va a tener otro tipo de acabado. A final de cuentas ya no se decidió por madera, pero lo que sí hay que hacer es que coincida nuestro nivel de piso terminado. ¿Qué se hace en este caso? Hay que empezar del nivel que tenemos indicado hacia abajo. En este caso empezamos con nuestras dimensiones de madera, que es lo que necesitamos de nuestro piso, nuestro firme, y en este caso de los casetones se buscó 2 medidas del tipo de casetón o que se pudiera recortar. Lo importante de nuestra albañilería era indicar esta parte superior del nivel del firme, lo mismo que para que coincidiera entre ambas áreas el mismo nivel. Veamos ahora lo que son los lambrines de madera. Generalmente es un dolor de cabeza para los arquitectos porque tenemos que estar sujetos a las inclinaciones dependiendo de la acústica y muchas veces no son totalmente irregulares, tienen distintas medidas y alturas. Recuerden que la isóptica también tiene mucho que ver. Vamos a empezar por una parte muy sencilla, que es un vestíbulo que va colocado en este muro. Nuevamente hacemos nuestra planta, viene nuestro muro, lo que está en azul va a ser nuestro lambrín de madera. Y en este caso, recuerden que se diseña, va a ser de duela y lleva unas entrecalles. Sus dimensiones, tanto en planta como en la altura y sus niveles. Aquí hay una separación entre lo que es el lambrín y el plafón como efecto de diseño, que se vea realmente flotando. Sería un término para poder definir nuestro detalle. Y la parte del zócalo que también va a quedar remetida, ya veremos el detalle. Lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a fijar nuestra duela y para ello tenemos nuestro detalle 1. Aquí tenemos nuestro muro, viene un bastidor de madera de pino de primera de 1,5 por 2 pulgadas, fijo a muro con tornillos galvanizados de 3 pulgadas y taquetes de plástico a cada 60 centímetros aproximadamente. Y sobre este ya podemos fijar nuestra duela de madera natural de 5 pulgadas por 3 octavos colocada horizontalmente y fija bastidor con clavos sin cabeza y resistor blanco acabado con sellador y barniz natural semimate. Este es nuestro detalle, es muy sencillo. Y en el caso del detalle 4, donde tenemos el plafón sobre nuestro lambrín, es este tipo de remate. Es lo mismo nuestro bastidor y a ras llegamos a nuestra duela y nos queda un espacio, el muro y el falso plafón. Esto sí es importante. Ahora bien, ¿qué altura
es la que debemos de tener aquí. Empezamos de abajo hacia arriba. La indicación es que tengamos 10 de soclo. Con la medida de nuestra duela de ancho, hacemos nuestro despiece. Aquí viene un entrecalle que también hay que considerar. Y más o menos se había pensado que fueran 5 centímetros. Pero en lugar de acotar 5 centímetros, si fijamos esa cota, aquí nos quedaría un pequeño pedacito de duela, cosa que se vería muy mal en términos de diseño. Entonces, donde nos llegue la pieza completa y lo que resta, en lugar de ser 5 centímetros, quedaron 6, 1 milímetro. No afectaba nada realmente en términos de diseño, así que con esto ya resolvimos y evitamos tener desperdicios y ajustes. Otra parte del lambrín, vamos a ver aquí cómo se comporta en la esclusa. Tenemos nuestra planta, la esclusa viene aquí vamos a tener las dos puertas y este es nuestro alzado. Tenemos unos fijos superiores porque recuerden que la puerta generalmente las colocamos a 2.10, pero aquí nos estamos guiando por nuestra modulación y nos queda de 2.15 metros aproximadamente y se ajustamos con lo que es la parte superior y queda muy bien porque nos coincide con nuestro despiece de duela. Por eso es importante hacer este tipo de alzados para estar analizando todo esto. Veamos el detalle 2 y únicamente nos sirve para indicar que todas las aristas de las duelas deberán tener cortes diagonales. En el caso del detalle 3, que es la fijación, es nuestro mismo bastidor que vimos anteriormente, pero aquí está reforzado porque necesitamos colocar nuestro marco de nuestra puerta. En el caso del detalle 6, ¿cómo vamos a resolver la parte superior de nuestra puerta? Porque necesitamos un ancho. Es un doble bastidor con sus tapas igual de duela de madera. Y en el caso del zoclo, tenemos nuestra duela de madera, tenemos nuestro bastidor vertical, que son estos, y luego vamos a tener en la parte de abajo una madera de pino de primera de 1,5 por 2 pulgadas, que aquí punteado, aquí se ve, nos va a servir para que coloquemos un zoclo de triple de pino de primera de 6 milímetros fijo al bastidor, que van a ser estas partes aquí donde se va a fijar, y aparte en toda esta tira que va todo lo largo, y regresamos, zoclo de triple de pino de primera de 6 milímetros fijo a bastidor haciendo saque, es decir, al bastidor, espesor del triple para poderlo fijar, y nos quede a paño, fijo con clavos sin cabeza y resistol blanco acabado pintura de esmalte mate color negro. Y con esto ya resolvimos nuestro zoclo. Y lo de las entrecalles va a ser a base de un canal de aluminio anodizado natural de 1,5 fijo con tornillos autoperforantes galvanizados, cabeza de llanada de 8-3/4 a cada 60 centímetros aproximadamente y resistol de alto contacto. Va en la parte superior y en el inferior y en el detalle anterior ya teníamos nuestra altura. Aquí no salió en cota, pero eso es importante. Recuerden acotar a qué altura lo queremos. Y así iremos resolviendo cada vista de nuestro lambrín. Se van a hacer muchos alzados, muchas plantas, pero así debe de ser. En este caso, vean ustedes, este es todo nuestro lambrín de este muro, muy irregular. Hacemos nuestro alzado que corresponda a nuestra planta y vamos a identificar todos aquellos detalles que necesitemos. Como es el mismo, son los mismos materiales, pues ya sabemos que así se va a hacer, salvo en algunos detalles que hagan falta, por ejemplo aquí en diagonal cómo se está resolviendo. Y algunas dimensiones o cotas que necesitemos para ubicar algunos elementos. O sea, la puerta, cómo se está comportando, los escalones a la parte baja del estrado y la puerta, una puerta de emergencia de salida. Entonces, como verán ustedes, también se puntea el bastidor donde va nuestra entrecalle, cómo se está comportando. Estas dos coinciden con lo que acabamos de ver, pero si queremos este tipo de modulación, aquí abajo llevamos otra. Sí, es complicado resolver lambrines, pero a final de cuentas hay que partir de nuestros materiales, con qué los vamos a resolver. Realmente sí son detalles que requieren mucha atención porque sí se tienen que resolver. Y les digo, sobre todo los quiebres, porque a veces quien hace el cálculo de la acústica es el que nos está indicando eso. Entonces nos debemos de ajustar y resolver precisamente todas estas irregularidades. Y como siempre, esperando que esta información les sea de gran ayuda, los espero para el siguiente video. Ya faltan pocos temas para poder concluir este pequeño curso del proyecto arquitectónico. Así que hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba.
Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.